Mi propio padre me dijo, ya tienes suficiente edad para entenderlo, y se fue con su nueva esposa y sus hijos. Me quedé sentada en el frío banco hasta que llamé a mi abuela. Horas después, ella llegó acompañada de abogados. Cuando él volvió de su viaje, se encontró con sus cuentas congeladas y su casa vacía. Era un día frío de noviembre, con el cielo gris y un viento que calaba los huesos. Yo, Emily, tenía 14 años y estaba sentada en un banco de metal en la estación de tren. Mis manos temblaban, más por el shock que por el frío. En mi regazo tenía una mochila vieja, con la cremallera rota y un par de agujeros. Dentro, un cuaderno, un lápiz mordido, una camiseta vieja y un billete de $20. Eso fue todo lo que mi padre, Peter, me dejó antes de subirse a un tren con su nueva esposa, Angela, y los 2 hijos de ella. Ya tienes edad para entenderlo, me dijo Peter, sin mirarme a los ojos. Luego se dio la vuelta y se fue, con su maleta nueva y su traje caro, como si yo no valiera nada. Los hijos de Angela me miraron con sonrisas que dolían más que el frío. Me quedé ahí, en ese banco, viendo el tren desaparecer. No podía moverme, no podía pensar. Solo sentía un hueco en el pecho, como si me hubieran arrancado algo. Pasaron horas. No sé cuántas, pero el frío me tenía entumecida. Saqué mi celular, un modelo viejo con la batería casi muerta, y marqué el único número que se me ocurrió, el de mi abuela Miriam. No la veía desde que era pequeña, porque Peter peleó con ella y cortó contacto. Decía que Miriam era una vieja metida que quería controlarnos. Pero yo recordaba su casa grande, su risa y las galletas de chocolate que me daba. No sabía si contestaría, pero no tenía a nadie más. «Emily, ¿dónde estás? ¿Qué pasó?», dijo su voz, firme pero preocupada. Entre lágrimas, le conté todo, como Peter me llevó a la estación diciendo que íbamos de viaje familiar, pero luego me dejó con la mochila y esas palabras frías. Le dije que estaba sola, con miedo. «No te muevas, pequeña. Voy para allá», respondió. No sé cuánto esperé, pero al final vi un coche negro parar frente a la estación. Bajó Miriam, con su cabello gris impecable y un abrigo elegante. No estaba sola, venían 2 hombres de traje con maletines y una mujer con una libreta. Corrí hacia ella y me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. «Estás a salvo ahora», me dijo, con los ojos llenos de furia y tristeza. «Nadie va a hacerte daño otra vez». En el coche, mientras íbamos a su casa, Miriam me explicó lo que pasaba. Los hombres eran abogados, y la mujer, una trabajadora social. Me dijo que Peter no solo me abandonó, sino que tenía un plan mucho peor. No dio detalles, pero su tono me hizo entender que esto era grande. Llegamos a su casa, una mansión con jardines y ventanas enormes. Me dio una habitación con una cama gigante y sábanas suaves, pero no podía dormir. Me quedé mirando la mochila en el suelo, pensando en Peter. Siempre supe que no era el mejor padre, pero nunca imaginé que me dejaría así. A la mañana siguiente, Miriam me llevó a su estudio, un cuarto con libros y muebles antiguos. Me dio un chocolate caliente y fue directa al grano. Mi madre, que murió cuando yo tenía 3 años, dejó una herencia para mí, $10 millones que recibiría a los 18. Peter lo sabía desde siempre y quería controlarlo. Por eso se casó con Angela, una mujer tan ambiciosa como él. Por eso me dejó en la estación. No solo quería deshacerse de mí, sino que planeaba declararme incapaz para quedarse con el dinero. No podía creerlo. Mi padre, el que me llevaba al parque los domingos, había planeado algo tan cruel. Sentí rabia, traición, pero también algo nuevo, ganas de pelear. Miriam me miró y puso una mano en mi hombro. «Esto no será fácil, Emily, pero no estás sola. Vamos a asegurarnos de que Peter pague». Esa tarde, los abogados empezaron a trabajar. Me contaron que congelaron las cuentas de Peter y estaban revisando sus movimientos financieros. Había pruebas de que sacaba dinero de una cuenta a mi nombre, diciendo que era para mi manutención. Pero todo iba a Angela, sus hijos y sus viajes caros. Cada palabra era un golpe, pero también me daba fuerza. No iba a dejar que me hundieran. Esa noche, en mi nueva habitación, miré por la ventana. Las estrellas brillaban, y sentí un fuego dentro de mí. Peter pensó que podía dejarme en ese banco y olvidarme. Pero se equivocó. Con Miriam y los abogados de mi lado, esto apenas empezaba. Los días siguientes fueron una locura. Miriam no perdía el tiempo. Cada mañana, la casa se llenaba de gente, los abogados, una trabajadora social llamada Laura, y hasta una terapeuta, Clara, que Miriam insistió en que viera. Al principio, me daba vergüenza hablar con Clara. ¿Cómo le explicas a una extraña que tu propio padre te dejó en una estación como si fueras basura? Pero ella era paciente, no me presionaba. Me dijo que escribir lo que sentía podía ayudar, así que empecé a llevar un diario. No era gran cosa, solo garabatos y frases sueltas,
pero me hacía sentir que tenía algo de control. Miriam era como un general dirigiendo una guerra. Me llevaba a reuniones con los abogados, que me explicaban todo con palabras simples. Habían encontrado más pruebas de los movimientos de Peter. No solo sacaba dinero de mi herencia, sino que había falsificado documentos para hacer parecer que yo era una carga financiera. Encontraron recibos de hoteles de lujo, boletos de avión a destinos caros y hasta facturas de ropa de diseñador para los hijos de Ángela. Todo pagado con mi dinero. Cada detalle era como un puñetazo, pero también me hacía querer pelear más fuerte. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, Miriam me contó más sobre mi madre. Dijo que era valiente, que siempre defendía lo que era justo. Tú tienes su misma chispa, Emily, me dijo, con una sonrisa que me hizo sentir cálida por dentro. Me mostró fotos viejas, mi madre riendo en un parque, con el cabello suelto y los ojos brillantes. Me parecía a ella, o al menos eso decía Miriam. Eso me dio fuerzas, pero también me hizo extrañarla, aunque apenas la recordaba. Los abogados, liderados por un tipo serio llamado Martín, trabajaban sin parar. Una mañana, me sentaron en el comedor y me mostraron un montón de papeles. Habían descubierto correos entre Peter y Ángela. En uno, él escribía, Emily no será un problema. Es una niña, no sabe nada. La dejamos en la estación y seguimos con el plan. Ángela respondió, perfecto. Cuando vuelvas, declaramos que no está en condiciones de manejar la herencia. Leer eso fue como si me clavaran un cuchillo. Mi propio padre no solo me abandonó, sino que planeaba hacer creer a todos que yo estaba loca o algo por el estilo. Quería gritar, romper algo, pero Miriam me apretó la mano y me dijo, vamos a usar esto en la corte. No saben con quién se metieron. Martín explicó que habían presentado una denuncia contra Peter por abandono, fraude y malversación. También pidieron que Miriam fuera mi tutora legal. Si ganábamos, Peter perdería cualquier derecho sobre mí y mi herencia. Pero no era tan simple. Peter estaba de viaje, probablemente gastando más de mi dinero, y aún no sabíamos cuándo volvería. Los abogados decían que podía intentar pelear en la corte, alegando que yo estaba exagerando o que Miriam estaba manipulándome. Solo de pensar en enfrentarlo cara a cara, sentía náuseas. Mientras tanto, Miriam me mantenía ocupada. Me inscribió en una escuela privada cerca de su casa. Al principio, me sentía fuera de lugar. Los chicos ahí tenían ropa cara y hablaban de cosas que yo no entendía, como viajes al extranjero o autos nuevos. Pero hice un par de amigas, Sofía y Lucía, que no me trataban como la chica nueva rara. Les conté un poco de mi historia, sin entrar en detalles, y no me juzgaron. Tenerla cerca me hacía sentir menos sola. Clara, la terapeuta, me ayudó a entender lo que sentía. Me explicó que estaba bien estar enojada, triste o confundida, todo al mismo tiempo. Lo que te hizo tu padre no define quién eres, me dijo en una sesión. Tú decides qué haces con esto. Esas palabras se me quedaron grabadas. Empecé a pensar que, tal vez, podía salir de esto siendo más fuerte. Una noche, mientras cenábamos, Miriam recibió una llamada. Su cara se puso seria, y colgó rápido. Peter volvió, dijo. Mi corazón se aceleró. No sabía si quería verlo o correr lejos. Miriam me explicó que los abogados lo estaban esperando. Cuando Peter llegó a su casa, encontró las cerraduras cambiadas y un aviso legal pegado en la puerta. Las cuentas que usaba estaban congeladas, y la policía ya tenía orden de interrogarlo. Me imaginé su cara, ese hombre que siempre actuaba como si todo le perteneciera, dándose cuenta de que su plan se derrumbaba. Una parte de mí quería sentir lástima, pero no podía. Él eligió esto. Los días antes de la primera audiencia en la corte fueron intensos. Miriam me preparó para lo que vendría. Me dijo que tendría que hablar frente a un juez, contar mi historia. Me daba pánico, pero también sabía que era mi chance de hacer que Peter enfrentara las consecuencias. Clara me ayudó a practicar, a ordenar mis ideas. Escribí lo que quería decir, cómo me dejó en la estación, cómo me sentí, cómo descubrí sus mentiras. Cada vez que lo leía, sentía menos miedo y más fuerza. El día de la audiencia, me puse un vestido azul que Miriam me compró. Era sencillo,
pero me hacía sentir segura. En la corte, vi a Peter por primera vez desde la estación. Estaba sentado con un abogado, vestido con un traje que parecía caro pero arrugado. No me miró. Ángela estaba a su lado, con la cara tensa, como si supiera que todo se venía abajo. El juez, una mujer mayor con gafas, escuchó a los abogados de Miriam primero. Presentaron los correos, los recibos, las pruebas de que Peter había usado mi dinero. Luego me llamaron al estrado, mis manos sudaban, y mi voz tembló al principio. Pero miré a Miriam, que me asintió desde su asiento, y seguí. Conté todo, el banco frío, las palabras de Peter, el miedo de estar sola. Dije cómo descubrí que él quería mi herencia, que me veía como un obstáculo. Cuando terminé, el juez me miró con calma y dijo, «Gracias, Emily. Eres muy valiente». Peter seguía sin mirarme. Ángela susurraba algo a su abogado, pero se veía nerviosa. Esa noche, Miriam me llevó a comer pizza para celebrar que había hablado en la corte. «Estoy orgullosa de ti», me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que valía algo. Pero la pelea no había terminado. Los abogados me explicaron que Peter iba a intentar defenderse, diciendo que yo era una adolescente problemática y que él solo estaba protegiéndome. Era una mentira tan grande que casi me reí. Pero también me preocupaba. Y si alguien le creía, Clara me ayudó a mantenerme enfocada. Me dijo que la verdad siempre pesa más, aunque tome tiempo. También empecé a pensar en el futuro. Miriam me hablaba de la universidad, de lo que podía hacer con mi herencia. Una noche, mientras escribía en mi diario, se me ocurrió una idea: quería estudiar derecho. Quería ayudar a otros chicos que pasaran por algo como lo mío. No se lo conté a nadie aún, pero era como una semilla que empezaba a crecer. Un día, mientras estaba en la escuela, Miriam me llamó. «Emily, encontraron más pruebas», dijo. Los abogados habían rastreado transferencias que Peter hizo a cuentas en el extranjero. También descubrieron que Ángela había firmado documentos como si fuera mi tutora legal, aunque nunca lo fue. Eso era fraude, y los abogados estaban listos para usarlo en la próxima audiencia. Me sentí aliviada, pero también cansada. Todo esto era mucho para una chica de 14 años. Esa noche, Miriam y yo vimos una película en su sala. Era una comedia tonta, pero reímos hasta que me dolió la panza. Por un momento, olvidé a Peter, la corte, todo. Solo éramos nosotras, compartiendo palomitas. Pero sabía que la pelea seguía. Peter no se rendiría fácil, y yo tampoco. Con Miriam, Clara y los abogados de mi lado, estaba lista para la siguiente batalla. Los días antes de la audiencia final fueron como caminar en una cuerda floja. No podía dejar de imaginar a Peter en la corte, mintiendo, tratando de hacer que todos creyeran que era un buen padre. Miriam me mantenía ocupada para no pensar demasiado. Me llevaba a la escuela, a citas con Clara, mi terapeuta, y hasta me apuntó a un taller de arte los fines de semana. «Para que saques lo que llevas dentro», dijo. No era buena pintando, pero manchar un lienzo con colores me hacía sentir que el mundo no se me venía encima. En la escuela, mis amigas Sofía y Lucía se convirtieron en mi refugio. No sabían toda la historia, pero sí que estaba lidiando con algo grande. Me hacían reír con sus chistes malos y me invitaban a ver películas o a comer helado. Con ellas, podía ser una adolescente normal, aunque fuera por un rato. Clara me ayudó a prepararme para la corte. Me explicó que Peter probablemente intentaría culparme o hacerme sentir mal. «No dejes que te manipule», me dijo. «Tú tienes la verdad, y eso es más fuerte que cualquier mentira». Practicamos lo que diría frente al juez, como mantener la calma si Peter decía algo cruel. En mi diario, escribía todo, mis miedos, mi rabia, pero también mis esperanzas. Una noche, mientras releía mis palabras, me di cuenta de que ya no era la niña asustada de la estación. Había cambiado. El dolor me había obligado a crecer, pero también me había dado fuerza. Miriam también me hablaba mucho de mi madre. Una tarde, mientras tomábamos té en su jardín, me mostró un álbum viejo. Había fotos de mi madre joven, riendo, con el cabello suelto y los ojos brillantes. «Tú tienes su chispa, Emily», me dijo Miriam.
Ella siempre peleaba por lo que era justo, y tú estás haciendo lo mismo. Esas palabras me calaron hondo. No recordaba mucho de mi madre, pero saber que me parecía a ella me hacía sentir más cerca de quien era. El día de la audiencia final, me puse el vestido azul que Miriam me había comprado. Era sencillo, pero me hacía sentir segura. En la sala, vi a Peter por primera vez en meses. Estaba más delgado, con ojeras, como si el mundo se le hubiera caído encima. Ángela estaba a su lado, con la cara tensa, mirando a todos como si aún tuviera el control. El juez, la misma mujer mayor de la audiencia anterior, entró y todo empezó. Los abogados de Miriam, liderados por Martín, fueron directo al grano. Presentaron las pruebas nuevas, transferencias a cuentas en el extranjero, documentos falsificados con la firma de Ángela como mi tutora y mensajes entre ella y Peter. En uno, él escribió: cuando Emily esté fuera del camino, el dinero es nuestro. Ángela respondió: declárala incapaz y terminamos con esto. Leer eso en voz alta en la corte fue como un mazazo, pero también me dio rabia. ¿Cómo podían ser tan fríos? El abogado de Peter intentó defenderlo. Dijo que yo era una adolescente problemática, que Peter solo había cometido errores al manejar mi dinero. Incluso tuvo el descaro de decir que Miriam me estaba manipulando para vengarse de él. Escuchar eso me hizo hervir la sangre, pero miré a Miriam, que me asintió desde su asiento, y respiré hondo. No iba a dejar que me hicieran dudar. Cuando me llamaron al estrado, mis piernas temblaron un poco, pero hablé claro. Conté todo: el banco frío de la estación, las palabras de Peter, el miedo de estar sola. Dije cómo descubrí que usó mi herencia, cómo planeó declararme incapaz. Miré al juez y dije: no soy un problema. Solo quería que mi padre me quisiera. Pero él eligió el dinero. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Hasta el abogado de Peter parecía no saber qué decir. Peter me miró por primera vez, pero no vi culpa en sus ojos, solo enojo. Ángela susurraba algo a su abogado, pero se veía nerviosa, como si supiera que el juego estaba perdido. El juez tomó una semana para decidir. Fueron los 7 días más largos de mi vida. Miriam me mantenía ocupada, me enseñó a cocinar su pastel de manzana, me llevó a pasear por el parque, me contó historias de cuando era joven. Una noche, mientras podábamos sus rosales, me dijo: pase lo que pase, Emily, tú ya ganaste. Eres más fuerte de lo que Peter jamás será. Sus palabras me dieron paz, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Y si el juez creía las mentiras de Peter, el día del veredicto, la sala estaba llena. Miriam me apretó la mano mientras el juez hablaba. Declaró a Peter culpable de abandono, fraude y malversación. Lo sentenciaron a 18 años de prisión. Ángela enfrentaría cargos por complicidad en un juicio separado. Miriam fue nombrada mi tutora legal, y mi herencia quedó protegida en un fideicomiso hasta que cumpliera 18. Cuando el juez terminó, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Peter no dijo nada mientras lo sacaban esposado. Ángela gritó algo sobre injusticia, pero nadie le hizo caso. Miriam me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía dejar de correr. Esa noche, Miriam organizó una cena en casa. Invitó a Sofía, Lucía y Clara. Comimos pizza, reímos y jugamos cartas hasta tarde. Por un momento, me olvidé del dolor. Pero cuando me fui a dormir, pensé en la estación. Ese banco frío seguía en mi cabeza. Clara me había dicho que el pasado siempre deja marcas, pero que yo decidía qué hacer con ellas. No eres lo que te pasó, Emily. Eres lo que eliges ser, me dijo en nuestra última sesión. Y tenía razón. Los años siguientes fueron una montaña rusa, pero una buena. Terminé la secundaria con buenas notas, gracias a Miriam, que me ayudó a organizarme, y a Sofía y Lucía, que me hacían reír incluso en los días malos. Me aceptaron en una universidad con un programa de derecho increíble. Siempre supe que quería estudiar derecho, no solo por mí, sino por otros chicos que pasaran por algo como lo mío. Miriam me apoyó en todo. Me inscribió en cursos de verano, me llevó a charlas de abogados famosos y me ayudó a planear una fundación con una parte de mi herencia. La llamamos Estrellas Firmes,
Por las estrellas que vi esa noche en la estación, cuando decidí no rendirme. La fundación ayudaría a niños abandonados a encontrar un hogar y apoyo legal. Cuando cumplí 18, recibí mi herencia. Ver tantos ceros en una cuenta fue raro, pero Miriam me enseñó a ser responsable. Usé una parte para la fundación, otra para mis estudios y guardé el resto para el futuro. Me mudé a un departamento pequeño cerca del campus, pero Miriam seguía siendo mi ancla. Me llamaba cada semana, me mandaba recetas y me contaba chismes de su club de jardinería. A veces, me sorprendía sonriendo al pensar en lo lejos que había llegado. 5 años después de esa noche en la estación, volví al lugar donde todo empezó. Era un día soleado, y el banco de metal seguía ahí, un poco oxidado. Me senté, pero esta vez no sentía frío ni miedo. Llevaba una mochila nueva, llena de libros de derecho y un cuaderno con ideas para la fundación. Miré al cielo, y aunque era de día, sentí las estrellas conmigo. Pensé en Peter, en alguna prisión, pagando por sus elecciones. No sentía odio, solo lástima. Él perdió todo por su codicia, mientras yo encontré un hogar, un propósito. Miriam me esperaba en su coche, con una bolsa de galletas de chocolate en la mano. «Vamos, futura abogada», gritó, sonriendo. Me reí y corrí hacia ella. Mientras nos alejábamos, miré el banco por última vez. No era el lugar donde me abandonaron. Era el lugar donde descubrí mi fuerza, donde aprendí que el hogar no es un lugar, sino las personas que te quieren de verdad. Miriam puso una de sus canciones favoritas, una balada cursi de los 80, y cantamos a todo pulmón, desafinando sin vergüenza. La vida no fue perfecta después de eso. Había días en que el dolor volvía, en que me preguntaba por qué Peter hizo lo que hizo. Pero tenía a Miriam, a Sofía, a Lucía, a Clara y a mi fundación. Tenía un propósito. Mientras conducíamos, pensé en los niños que ayudaría con estrellas firmes, en las aulas de la universidad que me esperaban, en el futuro que estaba construyendo. Peter pensó que podía romperme, pero se equivocó. Ese banco frío fue solo el comienzo de mi historia, y ahora, yo era quien escribía el final.